El día de hoy vamos a reflexionar y a conversar con Vanessa, ya les voy a presentar a Vanessa Martínez, sobre este ya que para nosotros también es muy importante, que son estos adolescentes en conflicto con la ley que están en el sistema de responsabilidad penal. Y pues hay unas características particulares de ellos, pero además de las condiciones que se están dando en el sistema. Entonces, por eso hemos invitado hoy a Vanessa. Les cuento, Vanessa Martínez Tobón es la delegada para la infancia, la juventud y la vejez de la Defensoría del Pueblo. Es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en planeación territorial y dinámicas de poblaciones de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gestión pública en la Universidad de Medellín y conciliadora en Derecho. Además, se desempeña como docente universitaria de pregrado y posgrado desde el 2015. Ya ha estado en diferentes cargos en el sector público, en el que tiene una experiencia de más de 19 años. Es decir, mejor dicho, tiene aquí todo un currículum que nos va a mostrar más con sus conocimientos y lo que nos va a presentar. Hoy nos va a presentar Vanessa y nos va a compartir una información muy importante sobre un informe que sacó la Defensoría a finales del año pasado, y que pues nos alerta y nos pone pues ciertos elementos para hacer este trabajo que estamos haciendo, seguramente varios de los que estamos hoy en este espacio. Y Vanessa, te doy la palabra y me avisas cuando ya quieras que vaya proyectando. Gracias. Muchas gracias a ti, Connie, bueno, y por el espacio, por la invitación y por la introducción y la presentación tan bonita. Cuando uno se escucha como todo lo que lo representa en temas académicos y laborales, pues la verdad da como dos sensaciones. Primero, que uno no es los estudios que tiene, sino como la vida, como la ha vivido y cómo la lleva. Y segundo, que ya tengo muchos años, porque fue madre con todos esos años de experiencia. Entonces, bueno, como les contaba Connie, yo soy Vanessa Martínez Tobón, soy la actual defensora delegada para la infancia, la juventud y la vejez de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Digamos que las delegadas estamos a nivel nacional, pero la Defensoría del Pueblo tiene 42 regionales en los 32 departamentos, adicional a 10 regionales más que se crean por iniciativa del defensor con asuntos estratégicos, ejemplo, sur de Córdoba, sur de Bolívar, Urabá, Darién, y sobre eso, pues vamos a hablar un poquito más ahorita. Hoy me invitan a este espacio que tengo que, pues, como que reconocer que estaba pensando mucho cómo abordar la presentación, porque siento que es un público muy diverso, con algunas personas ya nos hemos encontrado en otros espacios. Ahorita vi unas caras de adolescentes, de jóvenes, entonces espero que sea una conversación muy fluida, no muy ladrilluda. Y bueno, acá me está dando un sol radiante que espero pues que conecte como con este espacio. Nicolás Janet, que es asesor de la delegada, también me está acompañando. Él pues por temas de agenda va a estar con nosotros hasta las 9, pero bueno, si me corchan cualquier cosa le voy preguntando a Nico. Si quieres, compartimos ya la presentación. Contarles un poco que la Defensoría del Pueblo es una institución nacional de derechos humanos. Nosotros hacemos parte del Ministerio Público. Como Ministerio Público no somos gobierno, es decir, la Defensoría no ejecuta como hace, digamos, la presidencia con sus ministerios, la gobernación o las alcaldías. Nosotros, junto con las personerías y con la Procuraduría, hacemos parte del Ministerio Público. Como les contaba ahorita, estamos a nivel nacional y estamos a nivel regional. Y bueno, nos caracteriza un chaleco azul y que tengo que también reconocer, yo he trabajado en varias entidades, que particularmente la Defensoría del Pueblo genera cierta confianza en la ciudadanía. Y eso es importante contarlo porque de ahí se deriva pues varias de los asuntos del informe, y es que logramos tener un contacto directo y fluido con la ciudadanía, en este caso con los y las adolescentes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal, como los otros actores. La Defensoría, entre muchas de sus funciones, que es promover y divulgar derechos, que es una de las funciones que adelantamos. También tenemos Defensoría Pública, que es lo que normalmente más se conoce a nivel nacional, que son los defensores y defensoras públicas. Cuando una persona ciudadana no tiene un tema económico para, digamos, para acceder a una defensa jurídica, la Defensoría pone a su disposición. Somos más de 4.500 defensores y defensoras en el país. Tenemos todo lo que tiene que ver con atención a trámites y quejas, y hay una misión constitucional que es la magistratura moral, que además me parece un concepto bastante bonito. La Defensoría se crea posterior a la Constitución Política de 1991
Y a partir de ahí, a través de la magistratura moral, el defensor o quien haga las veces de defensor recomienda, digamos, en términos de las obligaciones de las diferentes entidades que deben de hacer en determinados asuntos. Entonces, para esas recomendaciones hay una, digamos, hay una forma y es generar informes defensoriales. Estos informes defensoriales tienen necesariamente siempre una aplicación metodológica, o sea, hay una metodología que se implementa para poder lograr el informe. Hay otro tipo de documentos como boletines, como cartillas, otro tipo de instrumentos que no tienen necesariamente una metodología, pero particularmente el que les vamos a presentar hoy sí se aplicó una metodología. ¿Cómo se denomina? Informe sobre la situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Para la Defensoría también es muy importante el lenguaje. Y ahorita cuando escuchaban a Connie presentar, escuchaban que ella hablaba que son jóvenes en conflicto con la ley penal. Entonces, lo primero es que nunca hablaríamos de delincuentes. Y sobre eso ya empieza a unirnos o a vincularnos qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es diferente al sistema penitenciario o al tema penal para adultos, ¿sí? Y sobre eso, pues vamos a poder entender cuál es el propósito del sistema de responsabilidad penal, que básicamente tiene un gran propósito y es también un poco restablecer la situación de derechos de esos jóvenes, hombres y mujeres, que están en contravía de la ley penal o de la ley, pero que aparte hay una cantidad de situaciones que lo rodean. Entonces, les voy a contar un poquito, si quieres vamos avanzando, Connie. Esta presentación se hizo en el mes de diciembre, particularmente con Niñez Ya, porque básicamente los ya que ahorita nos decían, uno es un llamado a qué está pasando con el sistema de responsabilidad penal. Creo que ya están grabando, Rufina. Creo que ya está rojito acá el micrófono. Entonces, sobre eso hemos venido haciendo unas mesas de trabajo porque no solamente la Defensoría estaba muy inquieta por saber qué está pasando, sino también otras entidades y entre esas, pues, los y las aliadas y que hacen parte de Niñez Ya. Entonces, hay unas preguntas iniciales que yo quiero poner acá como en la conversación, podemos abrir micrófono, y es ¿a qué edad son responsables penalmente las personas? ¿Quién me dice que creen que a qué edad? Somos 35, por favor. Colaboren con la causa. A los 14 años, A los 16. 14, 16, ¿quién da más, quién da menos? Desde los 14 años. 14. Bueno, entonces vamos bien. Digamos que se responde penalmente a partir de los 14 años. Esta delegada que atiende con enfoque curso de vida, ahorita escucharon que es infancia, juventud, vejez. ¿Cuándo iniciamos a envejecer? Cuando nacemos, básicamente. O sea, el envejecimiento es el día a día. Y hay unos momentos de esa vida que tienen unas connotaciones especiales. Desde 0 a 5 es esa primera infancia. Sujetos protegidos por ley, que tienen, digamos, unas condiciones dadas por su mismo desarrollo de vulnerabilidad y que a partir de ahí hay una protección especial. A partir de los 5 hablamos de la infancia. Y a partir de los 14 inicia una transición a la adolescencia. Por eso el sistema de responsabilidad penal, digamos que impacta a los y las adolescentes a partir de los 14 años. Pero también hay otro concepto que es el concepto de juventudes. Y la juventud en Colombia está entre los 14 y los 28. Entonces, digamos que hay un grupo de personas que son los y las adolescentes que están en esos dos momentos de la vida. Pero de 14 a 18 hay unas connotaciones diferentes. Entonces, penalmente se responde a partir de los 14 y hay otra transición a los 18. No obstante, para la ley, digamos que se entiende que si el hecho que puso al joven en contravía de la ley penal o de la ley está entre los 14 y los 18, podría, digamos, cumplir su medida a partir de este mismo sistema de responsabilidad penal hasta por 8 años más. Eso lo vamos a entender un poco a poco. Bueno, ¿quién o a qué le suena el sistema de responsabilidad penal para adolescentes?
Un sistema específico para este grupo etario, en el cual pues las acciones son de orden pedagógico más que punitivas. Pedagógico, bueno, es un elemento interesante. ¿Quién más? Gracias, Manuel. Manuel fue el que habló, creo. Dafne, adelante. Gracias. Bueno, para mí el sistema de responsabilidad para adolescentes, como adolescentes, digamos desde mi percepción, lo veo como una manera de, como su nombre lo dice, responsabilizarnos de actos que cometimos de manera delictiva. Así lo percibo yo. Ok. Gracias, Dafne. Si se dice Dafne tu nombre, o cómo se pronuncia. Sí, sí, señora, se dice así. Ah, bueno, muy bien. Bueno, estamos muy cerca a lo que es, digamos que es un sistema especial, específico para los y las adolescentes y tiene un fin pedagógico y tiene, digamos, un enfoque diferencial. Esta tercera pregunta no la voy a abordar en este momento, más adelante vamos a ver un poco las modalidades y ahorita pues como también la conversación sobre el tema del delito, que necesariamente habría que comprenderlo porque pues para poder acceder o hacer parte o ser impactado por el sistema de responsabilidad penal pues se tiene que cometer, digamos, lo que para la ciudadanía sería un delito. Entonces, ¿qué es el sistema? Es un sistema para investigar, juzgar y sancionar delitos que son cometidos por personas entre los 14 y menores de 18 años. Literal es hasta los 17 años con 11 meses y 29 días, que eso es otra gran discusión. O sea, como ¿qué le pasa a uno cuando cumple 18 años? Pues porque también es una reflexión que nos venimos dando. Porque obviamente es un límite y ese límite también pone un poco de riesgo en algunos jóvenes, por ejemplo, en términos de reclutamiento, uso y utilización, que es otro asunto que también trabajamos desde acá. El sistema, como lo decían ustedes, tiene un carácter sistémico y mixto, o sea, no es que dependa de una sola entidad o de una sola institución y tiene diferentes modalidades. O sea, el sistema de responsabilidad penal es la suma de varios elementos y de varias modalidades a partir de ciertas condiciones o situaciones. Por eso no comprende solo un sector o una entidad, sino que implica el concurso de varias ramas del poder público, sectores y niveles de gobierno. Ramas del poder público como el ejecutivo, que es el gobierno el que ejecuta los ministerios, pero también el legislativo, porque desde todas las modificaciones de ley que se puedan dar, pues puede impactar de una u otra forma el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces ahí podemos entender que se une como desde diferentes formas y desde lo judicial, pues porque es un sistema que tiene un juzgamiento. En este sistema, como lo decían también ustedes, se aplican otras prácticas. O sea, aparte de cumplir, digamos, la medida, la idea es que se restaure, se repare ese daño por parte del adolescente y un poco también lo que se busca es comprender qué le pasó a este adolescente. No justificarlo, pero comprender. O sea, cuáles fueron esas situaciones de vulnerabilidad que lo llevaron a ese momento de cometer ese delito. Y por eso entonces hablamos de que existe un proceso penal y administrativo al tiempo, lo que no pasa, digamos, en las personas adultas. Adelante. Entonces, actores, adolescentes, hombres y mujeres, jóvenes, porque como les decía, si esta conducta fue antes de los 18 y ya tiene más de 18, podría también cumplir su medida en el sistema de responsabilidad penal. Ojo, el papá, la mamá, los cuidadores también hace parte del sistema, o sea, también hay que comprender qué está pasando con ellos y ellas. Los defensores de familia, que son diferentes a los defensores que ahorita les contaba de la Defensoría del Pueblo, son los que asigna normalmente ICBF. Abogado, abogada o defensor o defensora, que ahí sí podríamos ser la Defensoría del Pueblo o la persona que es contratada para esa representación. La policía de infancia y adolescencia, no cualquier tipo de policía puede tener un impacto o puede tener una relación directa con el sistema de responsabilidad penal. Ya somos 41 en sala, está muy chévere este espacio. Los y las fiscales, los jueces de control de garantía, los jueces de conocimiento por los diferentes momentos que tiene como la etapa de juzgamiento, por decirlo así. Ojo, las víctimas.
que ahí hay otro llamado, qué está pasando con las víctimas después de esta situación y el joven, hombre o mujer, entra a cumplir su medida. La representación de esas víctimas, el Ministerio Público donde estamos nosotros y Bienestar Familiar. Entonces miren que como les decía es mixto y es múltiple y diverso como en su composición. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué medidas se imponen? Entonces hablamos de diferentes medidas. Digamos que lo último, lo que está como en la pirámide arriba, es la privación de la libertad. O sea, el sistema no tiene como propósito inicial privar de la libertad a un adolescente, hombre o mujer, sino que inicia con una amonestación. Y esa amonestación pues tiene también como una clasificación, unas diferencias. Luego se empieza como a acordar unas reglas de conducta. Quizás después una prestación de servicios a comunidad, como para que podamos reflexionar un poco sobre esa situación en la que se incurrió. Luego hay un concepto que se llama libertad vigilada. Ya hay una modalidad que sí se presta en centro, que es semicerrado, donde él o la joven, digamos, no está 24/7. Y como último, la privación de la libertad. Este informe, perdón, tuvo como su foco en los que están bajo medida de privación de libertad, pero también hace alguna reflexión general sobre el sistema. Adelante. Listo. ¿Dónde se cumplen esas medidas? Que ahorita era la tercera pregunta. Ni yo todavía me sé de todas las iniciales, entonces acá las vamos a tratar de comprender. El CAE es el Centro de Atención Especializada, así se llama. Y es el servicio donde se presta esa atención a los y las jóvenes y adolescentes que presuntamente han cometido un delito y se le ha impuesto, ahí hay un error en la diapositiva, qué pena, una medida privativa de la libertad. O sea que el CAE es ese último eslabón del triángulo que acabamos de ver. El Centro de Internamiento Preventivo, el CIP, no sé si se dice así, creo que sí, CIP, es el servicio que presta atención a los adolescentes y jóvenes en cualquier momento del proceso. O sea, no necesariamente a partir de una medida privativa de la libertad, sino en cualquier momento del proceso, es decir, puede ser antes del juicio, sin que tenga aún una sanción en firme. O sea, digamos que el joven que está en este centro necesariamente no sabe cuál va a ser su medida final, o sea que puede ser transitorio o puede que al final se defina otro tipo de medida. Y el CETRA, que es un lugar donde permanecen los adolescentes que presuntamente fueron autores de la comisión de un delito, pero ahí sí no pueden superar las 36 horas. ¿Y esto por qué es importante? Porque a partir de, digamos, de estas diferencias, el CAE que ya está cumpliendo la medida, el Centro Internativo Preventivo, que vamos a ver qué pasa, cuál será la medida final, pues digamos que tienen una duración mayor, entonces tienen que tener unas condiciones locativas, físicas, unos equipos humanos diferentes al CETRA, que básicamente es un centro transitorio. Adelante. ¿Qué características encontramos que tienen los y las jóvenes y adolescentes que están en el marco del sistema? Para el momento del informe, acá hago otra precisión, nosotros aplicamos un protocolo. Los protocolos son instrumentos que tiene la Defensoría que son de nosotros internos, donde uno dice como que tal cual. El protocolo para que exista, digamos, un buen funcionamiento de la modalidad es, no sé, garantizar un espacio de habitación que tenga digamos, donde guardar la ropa, donde tener... Dañe todo. Donde yo dije, ¿me va a hablar o se le abre el micrófono? Se le abre el micrófono. Donde pueda de pronto tener sus temas personales guardados o ubicados, digamos, en un casillero, pues que tenga acceso a servicios básicos como el baño, los sanitarios, las duchas, que tengan una alimentación adecuada, por ejemplo, que tenga un espacio para... Entonces, todo eso el protocolo como que lo chulea. Y ese protocolo nosotros lo aplicamos en todo el país. Y así fue que salió precisamente digamos, este escenario del informe de sistema de responsabilidad penal. Me dan un segundo, por favor. Es que Nicolás va para un espacio y me están pidiendo su número. Deme un segundo. Qué pena, Connie. No te preocupes, tranquilo. En lo que es que va para el ejército es como difícil allá el ingreso. El ingreso, sí. Listo, ya se lo mandé.
Vale, entonces, ¿qué encontramos al aplicar ese protocolo? Que el 87% son hombres. Que ahí hay otras reflexiones que tenemos que pensarnos como país. Bueno, ¿qué está pasando con esos roles de género? ¿Será que se asume que lo masculino se asocia a estar como en un asunto delictivo? ¿O será que se está evidenciando más? ¿O qué pasa con esa cifra? 87 versus 13. Digamos que es una media que se mantiene. Entre los que están cumpliendo medidas hay un 62% que son adolescentes entre los 16 y 17 años. Entonces también ahí hay unas edades que nos están marcando como unas tendencias. Y los delitos más recurrentes a nivel nacional, esto es un reporte que hace pues como el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, está el hurto, el tráfico, la fabricación o porte de estupefacientes y la violencia intrafamiliar. Acá como que involucramos unos factores de riesgo donde hay pues especialmente unas situaciones estructurales económicas, o sea, hay unos asuntos asociados a la pobreza extrema, hay unos asuntos asociados al acceso a unos servicios básicos, como incluso la educación. O sea, el no estar bajo un escenario educativo aumenta el riesgo de que un joven pueda incurrir en este tipo de delitos. Y acá pues vemos en esta gráfica que la pandemia pues sí generó ahí como que un bajo ingreso, pero ¿qué pasa con ese bajo? Es que quizás por la misma dinámica de la pandemia, pues no se lograba realmente identificar estas situaciones. Entonces, para el 2020 vemos que bajan. Al 2019 teníamos 14.948 ingresos, luego baja a 6.309, 2020, 2021 muy cerca, 6.999. 2022 hay otra vez un incremento, que eso también lo queremos asociar a esas faltas o factores de riesgo, donde solamente no está lo económico, sino precariedad, falta de oportunidades laborales, trabajos informales. Entonces también muchas empresas, por ejemplo, cerraron, algunos adolescentes que ya cumplían su condición para poder trabajar por determinadas horas tampoco ya tenían esa opción. Y ahí hay un asunto que nos atraviesa en Colombia en todos los fenómenos, es el conflicto interno. Entonces, como también esa guerra que ha vivido el país ha afectado este fenómeno. Adelante, por favor. Y hay otro elemento que nos llamó poderosamente la atención, es la reiteración. O sea, los y las adolescentes que de manera reiterada vuelven a ingresar al sistema por cumplir una medida. Entonces, miremos que esos 14.000 que les mostraba en la anterior diapositiva, 2.170 fueron reiterados. ¿Por qué es importante eso? Porque ahorita alguien que participó mencionaba lo pedagógico. Entonces se supone que cuando uno hace un proceso de reparación, de restablecimiento, cuando uno procura que la situación se sanee, pues llama la atención que se repita. Y eso quizás tiene que ver con que el objetivo del propósito del sistema pues no se está cumpliendo como debería cumplirse. Y bueno, obviamente esto tiene una lógica con lo que les acabo de decir. Quizás si hay un número más bajo para el 2023 en ambos escenarios, no necesariamente puede ser que el fenómeno cambió. Lo que puede sí pasar es que hay un subregistro o hay, digamos, una baja atención a este tipo de situaciones. Entonces, el mayor número de reiteraciones lo vemos en el 2019, que tiene pues lógica que fue en el mayor número de ingresos. Para los 5 años de estudio, el 94% siguen siendo hombres y 6 son mujeres de la reiteración. O sea, los hombres incluso mucho más alto reiteran en la conducta, y el 73% en el 2023 corresponde a la edad de 16 y 17. O sea, también nos va mostrando ahí un momento del curso de vida complejo. El panorama para el 2023, porque el informe, digamos que por temas de metodología se aplicó en 2022, entonces quisimos también siempre como actualizar qué estaba pasando en el 2023, porque de modo el informe cuando lo vean, porque se los vamos a compartir digital con Niñez Ya, van a ver que hay unos datos que quizás no están actualizados, pero quisimos mostrar el 2023. Entonces el panorama de ingresos va o estuvo en 6.767. Igual, hombres 88, mujeres 12. Se reiteraron, el número de reiteraciones fueron 152 y se mantiene el promedio de un 57% entre adolescentes y jóvenes de 16 y 17 años. O
sea que si miramos hay una tendencia, o sea, el sistema claramente nos está arrojando unos datos. Mayoría hombres, hay un porcentaje de reiteración, ese porcentaje de reiteración está en los hombres y a partir de ahí hay unas edades un poco más complejas. Y el hurto y el tráfico siguen estando en esos dos primeros lugares. Sin información también se complejiza un poco la situación porque en lo personal desde la Defensoría hemos alertado un poco sobre la instrumentalización, el uso y el reclutamiento, porque ahí hay una conducta de víctima, o sea, siempre un niño, niña o adolescente que haya sido reclutado antes de sus 18 años es víctima, no victimario. O sea, no podemos responsabilizar porque el conflicto tiene, digamos, unas políticas internacionales de garantía de derechos humanos y hay una protección superior. Entonces, cuando decimos que no hay información, se podría también presentar que eso aperture un riesgo para este tipo de situaciones como la instrumentalización y el uso. Violencia intrafamiliar también es un fenómeno que viene tocando mucho la puerta. A partir de la pandemia también se generó un fenómeno ahí mayor en lo relacionado. Pero ya egresado. Hola. Vanessa, si puedes tú apagarles el tengo dos micrófono porque yo no puedo. Dame un No segundo. veo. Listo. Era Paula. Vamos a mirar quién más está. Dame un segundo, que hay alguien más. Dios, 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 Dios. Diana Rodríguez, creo. Sí. Creo que ya, eso, listo. Entonces, ese tema de la violencia intrafamiliar, pues también nos generó unas alertas en temas de violencia contra las mujeres, en algunos asuntos también como de convivencia, de salud mental asociado a esos espacios, digamos, del hogar. Y miren que este está en cuarta posición y con toda seguridad también sin información habrá muchos asuntos que tengan que ver con la violencia intrafamiliar. Y fabricación, tráfico y porte de armas va muy en línea de esa preocupación o esa alerta que hemos venido haciendo en temas de instrumentalización y uso, sobre todo. Porque ahí pues es un hilo muy delgado. Si estamos en un país que está en conflicto, donde incluso los mismos acuerdos se rompen, las negociaciones no se dan, pues es muy predecible que haya un uso de la fuerza para instrumentalizar a estos jóvenes. Entonces ahí también siempre hemos hecho como algunos llamados, sobre todo la judicialización, de cómo atendemos desde el primer momento. El acceso carnal abusivo también nos da un número alto, o sea, si ustedes ven como que hay, como que la imagen o la gráfica se va como generando una similitud. Luego sigue lesiones, hurto calificado, acto sexual con menor de 14 y receptación, que la verdad ahí me corcharía, no sé si Nico está por acá porque ese delito no lo tengo mapeado. Adelante. Listo. Ahora el informe, entonces. El informe, como les cuento, evidenció la situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen la medida privativa. Por medio de ese solicitó información a autoridades o entidades. Se generó unos ciclos de pensamiento, eso nos pareció bien interesante porque fue un ejercicio de conversación, un ejercicio de reflexión, un ejercicio de también poner en la palabra algunos asuntos que están en el marco del sistema y la aplicación del protocolo, que ya les conté ahorita un poco sobre eso. Y ahí pues analizamos unos factores. ¿Cómo están los asuntos de las unidades de atención? Temas de infraestructura, servicios, seguridad. Les comparto que este año yo ya he visitado centros más. Estuve en Pasto y estuve en Cali. En Pasto estuvimos en Santo Ángel y en Cali estuvimos en Valle del Lili. Santo Ángel encontramos unas situaciones terribles, muy alarmantes. Y pues obviamente las pusimos como a consideración de lo nacional, pero lo complejo del asunto es que vemos que eso que alertamos en el informe que vimos en el 2022, que recomendamos en el 2023 para el 2024 sigue pasando. Entonces, unidades de atención sin luz, unidades de atención con unas condiciones de salubridad complejas, pues incluso en el tema de olores, el tema de baños, por ejemplo, el asunto del agua, el asunto del mismo rayo de sol que te puede entrar o no, pues como que lo externo, la infraestructura es clave para pues que haya unos mínimos de garantías.
para evitar enfermedades, humedades y demás, y eso lamentablemente en la gran mayoría de centros está, o sea, las goteras, las humedades, los servicios sanitarios partidos algunos, el tema del agua, el tema de la energía, o sea, situaciones que todavía se siguen dando. El contacto con la familia, ahí hay unos llamados claves porque se supone que esta medida no debería romper como con ese entorno que se supone seguro. A no ser que hayan unas situaciones muy puntuales y que ese espacio no sea seguro, pues debería procurar por mantener. Entonces nos ha generado como una alerta cuando los envían supremamente lejos. Entonces, por ejemplo, particularmente en Pasto, encontramos muchas personas de Tumaco y esas personas pues no tienen, digamos, la misma posibilidad de contacto familiar que las personas que están en Pasto. Y esto pues también ha generado ahí como cierta vulneración. Para eso el mismo sistema trae un recurso, o sea, hay unos recursos económicos para esos traslados de familiares y demás. Pero hay otra reflexión y es que acuérdense que ahorita cuando hablamos de los actores del sistema mencioné a los papás y las mamás y los cuidadores y es que muchas veces ellos y ellas tampoco quieren acudir. Entonces también hay que hacer como un tema de restablecimiento en ese asunto familiar. El derecho a la salud, también en las dos visitas hay alertas, o sea, por ejemplo, particularmente en Valle Lili, muchos tenían temas dentales y ellos decían, pues como tengo literal la muela coca, algunas mujeres con unos asuntos como de su salud sexual y reproductiva y sentimos que las especialidades sigue siendo un asunto, porque esa remisión, pues primero no se puede medicar, o sea, un centro, pues un administrativo o un psicosocial no puede medicar. Segundo, ese traslado tiene que tener unas custodias. La Policía de Infancia y Adolescencia, esas unidades no están en todas las ciudades, o por lo menos no disponibles siempre, porque son pocas unidades. Entonces se vuelve como un ciclo. Y ahí en el derecho a la salud también hay una alerta grande en temas de salud mental. Muchos de estos chicos y chicas ya o estaban en tratamiento o deciden medicarse o automedicarse para poder dormir. Por ejemplo, en Valle Lili, una chica decía, yo no duermo, me toca meterme literal 3, 4, 5 pastillas. Entonces eso se vuelve un círculo, perdón, porque si ella no puede acceder a su especialidad, no puede ser medicada, pues eso también va a implicar que va a generar un estado de ansiedad. Pero la otra historia es también ese tipo de medicación, que otro efecto puede generar en ella. Entonces también hay como una comprensión bien del asunto de la salud, no como un trámite, sino que hay que comprenderlo como un proceso, que esa es como la llamada. Cultura de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, también ahí siempre genera la reflexión y qué más pasa. O sea, ellos tienen un tema de formación académica, algunos espacios comunes, pero quizás esos espacios tienen que garantizarse con una amplia oferta, porque si no se vuelve realmente un asunto mínimo para la demanda que se requiere. Los derechos sexuales y reproductivos, hay también varias preguntas que hacernos, el tema de si hay visitas conyugales para quienes se reconocen dentro de una pareja, hay preguntas que hacernos respecto a la orientación de género o sexual al interior de sus espacios. Si yo me reconozco en un tránsito y estoy pagando la medida bajo una modalidad binaria, pues cómo esa modalidad me va a comprender, entendiendo binario pues como masculino y femenino. Derecho a la alimentación y nutrición, particularmente en las visitas que yo he hecho, esto está como muy bien en general, o sea, hay como unas minutas, hay, los operadores de ICBF tienen como muy claro esos insumos, pero ¿qué notamos? Que no tiene un enfoque étnico diferencial. Por ejemplo, los lácteos. Ellos y ellas se quejan un poco como de eso porque dicen a no nos gustan los lácteos. Particularmente me decían, y fue, pues la conversación es muy genuina, como yo prefiero que me den huevo y arroz a que me den carne, carne, carne. Entonces uno cuestionaría, digamos, desde la proteína, por decirlo sin ser expertos o expertas, pero también es como leer un poco como esas lógicas. O sea, ya hay una ruptura de su espacio familiar, de su costumbre, tratar también como de adaptar eso, porque eso también genera un efecto en esa garantía de derechos. Hay un micrófono abierto, voy a mirar quién lo tiene. Alexa Peter. Listo, ya, creo que lo silenció. Entonces, ahí también hay un gran reto, porque también pues hay que entender que hay unas políticas, por ejemplo, de nutrición que tienen que cumplir, hay unos enfoques étnicos y culturales, hay unos asuntos pues más como de negociar, porque hay unas reglas al interior de cualquier tipo de centro. El derecho a la educación, particularmente
en estas últimas visitas evidencié un caso que me alertó y es un chico analfabeta. Y siento que el centro, no, o sentimos, ya pues activamos la ruta, no logra tener un enfoque diferencial. Recuerden que hablamos que las aulas son universales, la idea no es separar al chico, y eso fue lo que vimos un poco, como qué hacemos acá, entonces que el chico desde un liderazgo genuino que está mostrando nos apoye con unas actividades, por ejemplo, rutinarias, eso no se trata. Este chico tiene que tener un proceso educativo acorde a la situación que él tiene. Y ahorita también en Valle del Lili había un chico muy aislado, pues como muy callado y todo, y planteaban incluso como, es que él no habla. Y yo le hablé y me respondió, entonces llevaba 9 días ahí. Entonces también es un poco como, cómo les estamos haciendo esas valoraciones iniciales, cómo entendemos que también hay como un momento de choque al iniciar, entonces ahí hay muchos retos en el tema de la educación. Pero en general, los chicos y las chicas con los que nos entrevistamos, ay, por acá me respondieron del delito que ahorita lo leemos en el chat, gracias. Lo que evidenciamos es que en temas educativos hay una buena prestación del servicio. ¿Dónde se han quejado o donde hay como un llamado? Y son como las habilidades, ¿cómo se llama lo que hace el SENA? Es habilidades para la vida, no, formación, o sea, como más enfocado a la empleabilidad, porque no siempre es lo que ellos y ellas esperarían aprender. Entonces hay procesos, por ejemplo, de panadería en algunos de esos escenarios, pero también hay como que ampliar un poco más eso. Asuntos que pueden generar un riesgo, pero por ejemplo todo el tema de tecnología. Ese asunto ahí, por ejemplo, hay un reto de qué va a pasar desde la seguridad, técnicas y productivas. Gracias. Entonces, desde ahí es como entender que estamos en otro momento de la vida y que puede llamarle la atención, porque sería súper bonito, pues, el encadenamiento que el sistema busca es el encadenamiento productivo. Incluso muchos chicos cumplen medida mixta y van, trabajan y vuelven. Entonces, si ahí hay una motivación, con toda seguridad se los estamos arrebatando, porque hay una oportunidad, pues, por decirlo así, se lo estamos arrebatando al conflicto o a la guerra. Derecho al debido proceso. ¿Ustedes conocen su defensor o defensora? ¿A ustedes les dijeron cómo está su medida? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto le falta o en qué fase está? Claro, también hay un asunto de cómo les explicamos y es que hay que hablarles por un lenguaje que comprendan, como yo estoy acá muy coloquial porque ¿para qué me voy a colocar a hablar del artículo? Dice que, no, venga, ejemplos claros. Entonces, si yo estoy bajo un proceso y no me han decretado la medida, que me explique, porque es un juez de conocimiento, ¿qué hace? Se conoce. ¿Y cuál es el de garantías? Al que me da la garantía. ¿Y en qué modalidad estoy? No me pueden dejar en un CETRA un mes, porque acá esto no está pensado para que yo esté acá un mes. Y eso es un debido proceso. Y es poder acceder a la justicia. Adelante. A veces se queda pegado. No te Uy, preocupes. esperamos. Ya nada que lo logro. A ver, ya. Bueno, entonces de los hallazgos, de las 17 instituciones donde aplicamos, que ahí está en el mapita, como en donde estuvimos, encontramos que el 52, perdón, realizamos el 52.9 en CAE, el 23.5 en centro de internamiento, el 17.6 en centro transitorio y el 5.9 en servicio de atención, que es como el que no tiene una medida de privación de la libertad. Se logró recolectar información que esto nos parece muy clave de los protocolos nuestros, tanto en este como en el del PAE, como en el de centro de larga estancia. Nosotros le preguntamos a las personas que están impactadas por el servicio, por decirlo así, en este momento, pues que están atendidas por la modalidad, y 1.006 jóvenes y adolescentes nos contestaron. Adelante. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Sí, la idea es terminar esta parte como en unos 5 minuticos, que creo Sí, que yo lo creo que está logras bien. para comenzar las preguntas. Perfecto, gracias. Entonces, hallazgos en el escenario de la infraestructura, un 58.8 presenta humedad, como les decía, en baños, espacios comunes u otros. El 17.6 no cuenta con iluminación y ventilación. Entonces, es lo que hablábamos ahorita, pues mi dignidad, mi condición de dignidad, ¿en qué está? O sea, yo puedo estar bien si estoy en un espacio húmedo, en un espacio oscuro, o me puede generar cierta afectación.
en la salud física y mental, con toda seguridad. El 23.5 no encontramos espacios adecuados para esa asesoría jurídica, o sea, un espacio donde yo me pueda sentar con mi defensa jurídica, que me puedan explicar, que yo no me sienta que estoy siendo escuchado, que yo pueda también un poco expresar qué pasó para no haya una revictimización. O sea, nosotros no llegamos a estos espacios. ¿Y usted por qué está acá? ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? O sea, se supone que no debería ser así, entonces que debería haber como un espacio para eso, no lo hay. El 25% de los centros no brinda atención psicológica en crisis y eso es muy alarmante. O sea, ¿cómo manejo una situación de crisis o individual o colectiva? Y por ejemplo, en Santo Ángel ha pasado, se han evadido varias veces y lo que eso ha generado es una crisis al interior. O se han generado ciertas alertas porque hay drogas al interior y eso genera, digamos, como que un espacio de estallido interno. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cómo estoy resolviendo eso? Y el 12.5 reconocen una figura que nos ha parecido lamentable y que la volvimos a ver en estas visitas y es un cuarto de castigo o aislamiento. Eso sigue estando, sigue siendo tal cual película de terror. Ahí sí el espacio es el más húmedo, el más oscuro, el más alejado y es un asunto complejo. 12.5. Se realizaron 42 recomendaciones a 14 entidades que integran el sistema, entidades territoriales y operadores. Y a partir de ahí, pues ahorita en junio vamos a hacerle seguimiento a esas recomendaciones y vamos a preguntarles, bueno, ustedes qué han venido haciendo, qué ha pasado con estas situaciones. Y eso es como el efecto del informe, que esas recomendaciones se apliquen y que a partir de ahí, pues se pueda tener como digamos, un efecto o un impacto en la recomendación, porque si no, pues se vuelve como que un diagnóstico y ya. Creo que ahí ya estamos terminando. Listo. No sé, entonces quedo acá como súper pendiente. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo quería que comentar, o más bien pedirte a ti que comentaras que además este informe es como una segunda parte de uno que se hizo como o bueno, una segunda parte no, que en 2015 entiendo o algo así se había hecho otro informe y volvieron a Sí, encontrar casi que lo mismo, ¿no? exacto. O sea, es un fenómeno. Esto tomó 5 años y el anterior también como que había tomado 5 años y el sistema está igual. O sea, Igual. hay unas, por ejemplo, Valle Lili, la Defensoría había ido en el 2018, en el 2022, y hoy vemos mejoría en unos asuntos. Pero hay otros que continúa la situación. Y que también, o sea, yo siento que hay como varias reflexiones. O sea, el tema económico, la entidad municipal, departamental, nacional puede invertir. Entonces, por ejemplo, ya están en esa transición como a unos nuevos edificios o bloques, pero por ejemplo, yo vi algo que me pareció bien curioso y es que a partir de las 5 de la tarde ellos no pueden ir al baño hasta el otro día. Entonces, hay una práctica como de en una bolsa lo tiro por una ventana. O sea, una situación que uno cuestiona un poco y pues obviamente le damos como recomendación. Entonces hay unos avances en unos temas, pero hay otros temas que siguen siendo alerta. Porque pues obviamente también es un asunto de salubridad, pero también es un asunto como de lógica de, bueno, pues que son muchas horas y eso también qué genera y qué va a pasar como con esa persona. Entonces, sí, definitivamente la situación es estructural y viene desde hace muchos años. No, estoy pensando en una mujer que tenga que cambiarse una toalla higiénica, o sea, en la noche, ¿cómo va a durar tantas horas sin poderse cambiar? O sea, eso es Particularmente inhumano. con las mujeres no pasa eso y también lo Ah, reflexionamos. Son menos, entiendo, pero debería también haber un asunto equitativo, porque están en el mismo centro. Entonces, por ejemplo, ahí hay unas reflexiones que tenemos también que hacer como de los hombres también tienen unos asuntos ahí que no están necesariamente ligados, pues, por ejemplo, al tema del periodo menstrual, pero sí hay otros asuntos que pueden ser complicados. claro. Bueno, tenemos 10 minuticos si quieren hacer alguna pregunta. Mientras que se animan, yo hago una pregunta a Vanessa y ahí les doy. Ah, bueno, entonces dale, Harris. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio. Interesante el informe y estoy totalmente de acuerdo en cuanto a las recomendaciones, pese a que no las mencionaste, pero si las recomendaciones no se siguen por parte de los centros privativos de libertad, pues va a ser un simple diagnóstico, como que tal vez
ha pasado en otras ocasiones. No he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes jóvenes privados de la libertad, pero sí con medidas no privativas, como libertad vigilada, y, entre otras. Y mi pregunta va encaminada a que es muy difícil para las medidas no privativas de libertad que los chicos tengan un proyecto de vida pues basado en la legalidad, entre comillas, o un proyecto de vida pues adecuado, ¿cierto? Estas recomendaciones que tú mencionas están encaminadas también de pronto a generar mayores, perdón, oportunidades para proyectos de vida en cuanto a lo que tú mencionabas como oportunidades con el SENA, universidades y demás, y claramente todo el tema de los derechos humanos que se están violando, ¿sí? En cuanto al tema de los baños, los horarios para ir al baño, todo el tema del enfoque étnico, el enfoque de discapacidad, el enfoque de diversidad sexual que se debe tener en estos casos también, porque podemos encontrar con el alto número de casos que tú mencionabas de abuso sexual o de chicos que están por temas de abuso sexual, podemos también encontrar ciertas situaciones de riesgos allí en donde eh, los chicos sean víctimas también, sí, sean victimarios y víctimas también, o victimarios no, perdón, sigan siendo víctimas de esta situación. Cambio. Gracias, Harrison. Sí, realmente no les traje a detalle las 42 recomendaciones, pero van en línea de eso. O sea, van en línea primero de ver cuál es la responsabilidad a nivel del sistema, las integrantes del sistema. Entonces, cuál es la responsabilidad del ICBF, hasta dónde llega el operador, pero cómo está el Ministerio de Justicia y el Derecho, pero cómo se comprende que está el Ministerio de Salud para llevar este tipo de atención. Entonces, las recomendaciones van en línea de la obligación, digamos, que tiene de entrada. Pero también va en línea de eso que encontramos. Entonces, las recomendaciones no deberían haber cuartos de aislamiento, se debería hacer una inversión en infraestructura. No. Se debería hacer una inversión de infraestructura que no solamente esté cargado a nivel nacional del ICBF, se debe de hacer una valoración inicial para poder tener los enfoques técnicos claros. Este tipo va en recomendación de lo que el diagnóstico mostró, pues, va como en esa línea. Particularmente el SENA tiene una recomendación puntual y es en eso, o sea, porque sentimos que ellos no pueden llevar la misma oferta que da de forma natural o normal, perdón, o no me gusta la palabra normal. ¿Qué es lo anormal? Pues como que convencionalmente el SENA tiene una oferta, esa oferta no debería darse a todo tipo de público, sino que tiene que haber como unos sentidos mucho más intencionados. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo, mientras otra persona se anima, ¿qué pasa, Vanessa? Tú dices, en junio van a tomar, como van a revisar si esas recomendaciones han avanzado. ¿Qué pasa si no? O sea, en junio van donde cada una entidad dice, a usted se le dijo esto, a usted le dijo esto, ¿y ahí qué? Uno ya empieza como a activar como otras rutas. Entonces, mirar, los funcionarios y funcionarias públicas en Colombia responden por acción, por omisión o por extralimitación. Entonces ahí, digamos que uno a partir de las recomendaciones defensoriales, uno podría decir, venga, acá hay una desatención que se puede volver en una omisión. Venga, Procuraduría, investigue. Acá hay una situación que involucra recursos, o sea, no sé, como que se evidencia, alimentación lo vimos bien, pero también hay unos asuntos ahí complicados. Entonces, ¿qué está pasando con los recursos asignados para las minutas nutricionales? Entonces, ahí uno podría ver un presunto hallazgo contractual, que sería la Contraloría quien intervenga. Es más en esa línea, o sea, nosotros no disciplinamos, porque nuestra función no es disciplinar, pero sí podemos activar rutas para que se investiguen, por lo menos como la presunción, porque si no, pues quedaría como un canto a la bandera. Y lo mismo desde la magistratura moral, por ejemplo, ¿por qué la Defensoría saca tantos boletines o comunicados a prensa? Porque lo mediático es una agenda. La agenda mediática hace parte de la agenda pública y de ahí incluso se deberían políticas públicas. Porque a ustedes como niños ya les interesa que los niños y niñas vayan al consejo, porque ponen el tema en la agenda. Entonces son estrategias, porque a nosotros nos interesa juntarnos y hacer estos espacios, porque acá pueden haber personas que nos puedan ayudar o a decir, venga, esto sí está pasando acá, voy, aprendí esto, voy a replicarlo en este espacio. Entonces, ese es como el sentido de los informes y el sentido de los llamados que podría hacer la Defensoría. Gracias. Jenny. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Jenny Linares, yo soy directora de Fundación Líderes Monarca y desde 2021 yo trabajo con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Bogotá. Para mí,
pues justamente ese es uno de los dilemas que yo tengo. Llevamos diferentes proyectos, pero y tuvimos un caso, acá lo comparto rápidamente, con un joven en el 2022, quisimos apoyarlo con sus estudios universitarios, dado que venía como con un liderazgo, y ahí también uno ve que este trabajo, pues que hacemos las fundaciones u otras organizaciones, necesita efectivamente la articulación de entidades como ICBF o Defensoría, porque ¿qué sucedió? Al joven le quitaron la medida restrictiva, le dieron permiso de salir, ¿cierto? Pero no garantizaron de alguna manera que una vez fuera estuviera pues en un ambiente adecuado o que realmente tuviera donde pues estar bien. Y el joven me decía incluso, mira, gracias a ustedes tengo el estudio, pero ¿con qué como? ¿Dónde vivo? ¿Cómo vivo? Entonces, eso fue La para nosotros integralidad. exactamente una experiencia pues un poco frustrante, porque como fundación sí queriendo dar segundas oportunidades a estos jóvenes, pero es un trabajo articulado. Entonces, pues me encanta este informe que nos comparten, pero más allá de eso es ver efectivamente cómo los que estamos teniendo actividades con, pues, con jóvenes del sistema de responsabilidad, cómo podemos articular, cómo podemos unir esos esfuerzos para que los jóvenes realmente puedan tener un impacto positivo, no solamente dentro de la institución, sino una vez en su transición o reinserción a la sociedad, ¿no? Es como dejar ese llamado de atención para todos, por supuesto. Sí, y sabes, yo pienso, Jenny, que hoy la sociedad civil es clave. Pues no estoy como trasladando responsabilidades, pero para mí me parece pues que es un caso de éxito, no la conozco muy a detalle, también es como un poco de redes sociales, pero personas que sí la conocen me han hablado mucho de la fundación de Johanna Bamón, por ejemplo. Johanna Bamón se llama, creo que sí. Ella ha trabajado mucho el tema penitenciario y ha empezado a tocar puertas. Entonces, por ejemplo, unos amigos de Itagüí, yo soy itagüiseña, que tienen una empresa de confecciones, la buscaron a ella para poder llegar a la cárcel Pedregal. Entonces, a lo que voy es, hay que tratar de hacer redes para que eso que el Estado no logra garantizar, sin discutir que debería garantizarlo, que es esa integralidad, que es el tema, no sé, pasajes, o sea, como todo lo que estructuralmente podría ser una privación para esa oportunidad, pues cómo nos juntamos desde otro lado. Entonces yo creo que ahí la cooperación podría ser clave. Lo que pasa es que para que llegue recursos tendría que garantizarse que el sistema sí funcione, o sea, como que ustedes muy bien saben mejor que yo que no podrían reemplazar, digamos, una responsabilidad de un ministerio, por ejemplo. Entonces es muy diferente llevar una brigada de salud adicional que prestar el servicio de atención a salud. Entonces es como ese hilo delgado, pero en tu reflexión, que me parece súper pertinente, el papel puede con todo, entonces uno hace todo el trámite administrativo, logra pues la salida, como la modalidad mixta o fuera de la medida privativa, pero ¿qué pasa después? Y de ahí pues puede volver incluso el chico o la chica a entrar. Y pues en los recorridos que he venido haciendo, no, yo llevo 2 veces, llevo 3 veces, es más, se van y vuelven. Se van, vuelven porque incluso esa misma situación de precariedad, pues les hace volver a decir, no, pues yo por lo menos ya tengo garantizado un mínimo. Entonces también es otra lectura. Liliana. Muy buenos días, todavía en la mañana. Mi pregunta va desde como la parte comunitaria. Yo soy psicóloga y a mí siempre me ha llamado la atención que muchos de nuestros chicos en el sistema de responsabilidad penal han tenido una historia clínica a veces muy poco explorada. Estamos hablando de chicos que en su infancia, por ejemplo, entre los trastornos más comunes fueron diagnosticados con TDAH, después fueron oposicionistas desafiantes, disociales, en fin, digamos que ha habido una historia clínica en salud mental, considero yo, muy poco atendida. Entonces no es solamente mirar, pues obviamente todas las condiciones que Vanessa nos compartió, sino que en el fondo tenemos niños y niñas heridas y heridos desde su infancia en salud mental. ¿Y qué hacemos con eso? Porque yo pienso que ese es el fondo primal, digamos, de un asunto social, que tenemos niños y niñas heridas en su salud mental desde lo perinatal, hijos no deseados,
abusados, maltratados, y vuelvo y repito, con una historia clínica en salud mental que ha sido desestimada y no atendida en los tiempos. Y obviamente ahí hay una explicación que deberíamos prestarle mucho más atención. Sí, el tema de la salud mental, y gracias por abordarlo, creemos que es la mayor alerta. Y no solamente digamos, en este abordaje del sistema de responsabilidad penal, sino que lo vemos en acoso escolar, lo vemos en reclutamiento, uso, utilización, lo vemos en violencia sexual. Entonces, ahorita la Defensoría, y ahí lo anuncio, va a ser una audiencia nacional defensorial en temas de salud mental, con un foco en suicidio en niños, niñas y adolescentes, precisamente porque no hay una política clara de salud mental. Y si esa política no está clara desde lo macro, a lo micro menos. Entonces, si no logramos acceder a un especialista sin estar bajo una medida, entonces, ¿cómo comprendemos esa medida al interior? Y estamos totalmente de acuerdo. O sea, hay que abordar el tema de la salud como un asunto integral, y la salud mental atraviesa todo el asunto del sistema de responsabilidad penal, porque aparte también hay una ruptura, no solamente con su núcleo familiar cercano, sino con sus redes de apoyo, amigos, amigas, contextos. Entonces ahí hay un asunto también que puede venir, pero que también se puede incrementar y que posterior mucho, mucho peor. Yo, no sé, particularmente me preocupé mucho con Santo Ángel y en el círculo que hice con ellos, porque digamos que el protocolo tiene un círculo final, que es lo que les mostramos de ciclo de pensamiento, y yo los sentía muy agresivos, muy agresivas. O sea, entonces ahí también uno siente qué va a pasar después. O sea, cómo también va a salir esa relación con el Estado o con la institucionalidad. Y si ahí también esa ruptura permanece, si no hay confianza, pues voy a seguir acudiendo a legitimar otras formas. Entonces, sí, gracias por la reflexión, Liliana, muy pertinente. Y lo otro son los asuntos relacionados con las drogas, ¿no? Porque ellos también, un alto porcentaje de las personas que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente también son consumidoras, y ahí hay otros temas que van con ella. Y mira, Disculpa, hay un tema que hoy en día en salud mental es claro que es lo que llamamos patología dual, o sea, son trastornos de base que en el transcurso del curso de vida se vuelven comórbidos con el consumo de sustancias alucinógenas. Ahora bien, recordemos que estas sustancias incrementan los signos y los síntomas y los cuadros y las crisis agudas en salud mental, los delirios, las alucinaciones auditivas, visuales, la paranoia y una cantidad de cosas que nuestros adolescentes están viviendo y están viviendo delante de todos y nadie hace nada, pero ellos deberían estar no solamente abordados psicoterapéuticamente, sino medicados también. Y muchas veces no existe realmente un abordaje integral que contemple estos aspectos. Gracias. Sí, incluso el tema de consumo en las visitas huele, se ve, o sea, entonces no hay un debido proceso de desintoxicación, que creo que es el término técnico, pero tampoco hay un abordaje. Entonces, en ese mismo círculo de consumo, les tiran de afuera, o sea, hay un asunto bastante fuerte ahí. Entonces, claro, también un poco la atención personalizada, o sea, si yo estoy atendiendo determinado número, pues puedo identificar, pues nosotros con Nicolás que hicimos la visita, pues decíamos, es que es muy evidente, pues como que acá lo deben de tener súper claro porque no actúan. Entonces sí, es muy importante ese abordaje también clínico, pero creo que la otra palabra que utilizaste fue pedagógico, no, bueno, pero sí como abordarlo mucho más amplio.